Bienvenidos a Noticanal YT, con las noticias más recientes de Ecuador. Luisa González, candidata del correísmo, realizó el lanzamiento oficial de su campaña electoral en la Plaza de los Ponchos, en Otavalo, provincia de Imbabura. Tras 20 minutos de discurso, el aspirante a Carondelet culminó su intervención asegurando que su plan de gobierno reactivará al país a mantener la fuerza, a mantener la mirada en alto porque vamos al cambio definitivo. Queremos ese Yacha y que sea verdaderamente la ciudad del conocimiento, el ferrocarril de Alfaro que dinamice la economía, que traiga el turismo, como también vamos a acabar todo el proyecto Pesillo para que haya agua potable y riego para nuestro campo. La candidata del correísmo estuvo acompañada por algunos aspirantes a asambleístas como Raúl Chávez y Pamela Aguirre. El candidato a asambleísta Ricardo Patiño, candidato a asambleísta nacional por el Movimiento Revolución Ciudadana, se refirió al posible retorno del expresidente Rafael Correa. Y la gente nos reclama y nos dice que regrese Correa. Así es. Y le hemos dicho, así va a ser. Así va a ser y Jorge Glass estará libre porque es inocente. Todos nuestros compañeros perseguidos regresarán. Un día después del inicio de la campaña electoral, 3 candidatos a la presidencia de la República exigen a las autoridades electorales que resuelvan sobre la licencia de Daniel Noboa. Henry Cucalón de Construye, por ejemplo, llegó hasta el Consejo Nacional Electoral este lunes para presentar una acción de incumplimiento al Código de la Democracia, pues, asegura, la contienda no está en igualdad de condiciones. Nadie puede ejercer un cargo público durante el ejercicio de una campaña electoral, porque eso motiva la desigualdad. En el supuesto que mantenga este silencio cómplice, este es el paso previo para llevar la acción a la Corte Constitucional. Luis Felipe Tellería, candidato por el Movimiento Avanza, llevó esta misma acción, pero ante el Tribunal Contencioso Electoral explica que hay más de una infracción por la que debería ser sancionado. El señor Noboa salió al balcón de Carondelet haciendo proselitismo político, utilizando bienes públicos, ha convertido a Carondelet en una central política del movimiento ADN. El Partido Social Cristiano prefirió ser más precavido, pero igual hizo un llamado al CNE, a la Contraloría y a la Corte Constitucional para que se pronuncien sobre el tema. La inacción no es una opción. A la Contraloría General del Estado, que actúe de oficio y detenga cualquier uso de recursos públicos en esta campaña viciada. A la Corte Constitucional. El silencio no es justicia. Mientras tanto, el resto de candidatos ya cumple agenda. Henry Cucalón durante la tarde recorrió las calles de la capital, mientras que Iván Saquicela de Democracia Sí hizo lo mismo en Cuenca este domingo. Francesco Tabaqui arrancó su campaña en Guayaquil al igual que Enrique Gómez de Suma y Jimmy Jairala de Centro Democrático. Víctor Arauz visitó Durán y Jorge Escala de Unidad Popular, la provincia de Cotopaxi. Este martes el resto de las listas continuarán con la presentación de sus candidatos. La vocal del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera, a través de un comunicado con fecha 6 de enero, pidió a sus pares, José Cabrera y Estela Cero, le den su apoyo, para que el pleno de ese organismo trate un proyecto de resolución respecto de la obligatoriedad que tienen las autoridades, que en su calidad de candidatos aspiran a permanecer en sus puestos, deban requerir licencia sin sueldo. Analistas electorales tienen visiones divididas sobre la competencia del CNE respecto de este tema. El consejero José Cabrera, durante el último pleno del organismo, señaló que de presentarse alguna opinión, su voto estará listo para denunciar dichos hechos y sea quien sea o la infracción que sea, eso sí, contará con mi voto, señora presidenta, porque tenemos que denunciar y quien sanciona es el Tribunal Contencioso. La tarde de este lunes el Consejo Nacional Electoral, a través de este comunicado, recordó que los servidores públicos en ejercicio de sus funciones tienen la prohibición de inducir al voto a favor una determinada preferencia electoral y usar o permitir la utilización de recursos públicos para dichos fines. Seguimos con las noticias. Fernanda Robles es asambleísta alterna de Diego Matovelle y Ana Cifuentes, de Fernando Jaramillo. Las dos aseguran que fueron convocadas mediante un correo de la Asamblea y que no tienen contacto alguno con sus principales y que en el Pleno no seguirán la línea del gobierno. Que sus relaciones con los asambleístas principales de gobierno están rotas y que debieron solicitar licencia para hacer campaña, como dice la ley. Son las críticas con las que llegaron este lunes al Parlamento al menos 2 asambleístas alternas de la bancada de ADN. En total son 98 los asambleístas alternos que este lunes se principalizaron en el Pleno,
Algunos que ya había actuado antes sabían del funcionamiento de las curules, a otros se les dio una breve explicación. La presidenta encargada, Esther Cuesta, explicó cómo trabajarán. El Pleno de la Asamblea Nacional ya tomó una resolución, la aprobamos, así que los asambleístas que no tomaron licencia, pues obviamente recibiremos a su suplente. Este lunes y martes deberán participar de sesiones del Pleno. El presidente de la República vetó totalmente 3 leyes que aprobó el Pleno de la Asamblea antes de irse de vacancia legislativa. Se trata de las reformas a la Ley de la Función Legislativa con las que el Parlamento buscaba sancionar los llamados camisetazos o cambios de bancada política. El Ejecutivo consideró que esto vulnera los derechos de libertad en la toma de decisiones. El mandatario también vetó en su totalidad el proyecto de ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y las reformas al Código del Trabajo, servicio público referente a los jóvenes. Seguimos con las noticias. Si bien el plazo para presentar las ternas para la renovación del Consejo de la Judicatura venció el pasado 30 de diciembre, un pedido de la Corte Nacional de Justicia fue aceptado por el Consejo de Participación Ciudadana y la terna podrá conocerse quizá este martes, cuando la Corte sesione y haya expectativa, dice Paulo Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados. Con esta selección de los nuevos vocales se espera cerrar un ciclo en el que el Consejo de la Judicatura se ha movido en medio de la polémica por las denuncias de corrupción contra varios de sus integrantes. Se espera el cierre de 6 años de inestabilidad en el organismo. El Consejo de la Judicatura se conforma por un vocal que llega nominado por la Fiscalía, otro de la Defensoría Pública del Ejecutivo de la Asamblea Nacional y de la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo con el reglamento, este proceso de selección de las nuevas autoridades titulares y suplentes de la Judicatura tendrá una veeduría ciudadana. Entraría en la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana.